Bienvenidas. Ahí voy viendo mientras que Instagram está avisando a mis seguidoras. Bueno, voy hablando, así esto igual va a quedar grabado. Primero, feliz Navidad para todas y para quien no fue o no es muy feliz, que sea muy amoroso consigo mismas y si pueden y quieren con todas las otras personas. Hace un montón de tiempo que no hago vivos, así que hay varias personas. Eh, Quería hablar un poco de esto que vengo compartiendo sobre los modos que tiene la medicina convencional y también de algunos reels que estuve haciendo que después me escriben un montón y me dicen que vieron aquel y me hacen alguna pregunta. Entonces, primero, sobre todo este año que fue de mucho crecimiento y de mucha gente, la mayoría mujeres, que me escriben y me escuchan y eso da sentido a lo que hago. Así que súper gracias por eso. Y a ver, se van uniendo ahí. Hola Flor. Si tiene... Hola Marina, hace un montón de tiempo que no veo a un montón de gente. ¿Cómo están? Qué lindo verlas. Bueno, voy a estar hablando de esto de cómo comunica la medicina convencional en general, en realidad, todas las medicinas, todos los profesionales y todas las personas, pero me voy a abocar especialmente a lo que es la medicina convencional, cómo entiende y cómo transmite algunas cuestiones de salud y cómo se pueden transmitir de otro modo, entendiendo las 5 leyes, la biología y las disciplinas que de ahí surgen como biodescodificación, biodecodificación, decodificación bioemocional, etcétera, y, y cómo, o sea, se puede abordar desde ahí e inclusive ni siquiera tocando todo ese mundo, yo creo que se puede como comunicar de otro modo que cambia, transforma completamente las cosas. eh, Gracias por escuchar, gracias también por lo que van transmitiendo, así que hablaba con una amiga de vos. Y justo se me ocurrió hacer este vivo. Así que si tienen preguntas o compartires, bienvenidos, los voy leyendo. Me cuesta a veces seguir el hilo de la conversación o del pensamiento, así que si me pongo a leer me pierdo, cualquier cosa me traen. Hola, Angie, ¿cómo estás? Bien, entonces una de las cosas que quiero compartir es que no es que en ningún momento estoy denostando la medicina convencional, es decir, minimizándola, creo que es súper recontra necesario, esa es mi cuna también. Estuve hace poco, me tocó estar acompañando a una familiar en hospitales, en sanatorios, y así que volví a estar ahí en ese mundo y vuelvo a confirmar que, que las cosas se pueden hacer realmente de otro modo, por empezar. Y me encantan, o sea, a mí me gusta el mundo hospitalario, me gusta el mundo médico y también me enoja mucho. Me da risa porque muchas veces me dicen que tu voz, que calmo con mi presencia o con mi voz a un montón de personas, lo cual es verdad y agradezco y me encanta. Más también es verdad que muchas veces me prendo fuego en algunas situaciones, que estoy lejos a veces de tranquilizar porque me enoja mucho cuando hay injusticias o desidia o simplemente, que esto es, vuelvo al principio, también entender de dónde y cómo aprendemos médicos y médicas medicina. No hay una sola materia en la carrera, tal vez cuando hice atención primaria, hace 25 años o 20, pero no hay nadie que nos enseñe a la
autorreflexión, digo para entender a los médicos y no solo enojarnos, ¿no? Esto es para ustedes y para mí también. No hay autorreflexión, no hay pensar en las palabras, no hay esto de reflexionar en qué impacto puede tener lo que yo estoy diciendo, e inclusive no hay la situación de repensarse o de sentirnos, ¿no? En ningún momento estamos frente a un paciente y hay alguien que nos diga, bueno, ¿vos qué estás sintiendo? ¿No? Como que estás frente a una persona y aparte de saber si le subió el hematocrito o no le subió el hematocrito, si está con fiebre o sin fiebre, cuáles son las posibles causas de ese grupo de síntomas y signos y saber los valores. Aparte de eso, saber qué es lo que nos pasa a nosotros como personas cuando estamos frente a alguien. En ningún momento hay alguien que nos lo enseñe o nos ayude a decodificar eso que sentimos. Por ejemplo, estoy teniendo miedo. Porque un montón de veces me ha pasado, y le ha pasado a compañeros, futuros colegas en ese entonces, de sentir miedo por no saber, miedo por lo que la persona le está pasando, y también la sensación de no saber cómo comunicarse con alguien que está sufriendo, porque en ningún momento nos enseñan también a lidiar con el dolor. Me fui por otro lado, pero me parece interesante esto, que yo, el lugar o con la gente con quien más aprendí a estar en contacto con el dolor de la otra, era en ese caso, y poder abordarlo y poder saber qué me estaba pasando a mí, fue cuando hice el curso de Dula, que lo hice con Melina Bronfman y con Sonia Cavia y Roxana, creo que es González, hace muchos años, que el curso de Dula es la mujer que acompaña a otra mujer en el proceso de gestación, nacimiento y puerperio. Entonces ahí sí aprendí. Después hice un tiempito de partería, que también, más aún, esto de poder entrar en contacto y a la vez mantener una distancia. Ese fue el lugar donde yo más aprendí. Y también fue lo que me ayudó a acompañar en momentos de partida, de fallecimientos, ¿no? Porque en definitiva es lo mismo ese portal, ¿no? Y entonces esto sería como para poner un manto de compasión o de piedad con respecto a mis colegas y a mí misma, obviamente, cuando los médicos mandan unas barrabasadas importantes, un modo tremendo. Entonces, por un lado es cómo entienden y cómo se enseña la medicina en sí misma, o sea, qué creen de la medicina, lo que significa y los remedios y lo que significa la salud, y por otro lado también cómo es la comunicación y cómo es el autorregistro. Para mí ahí hay como serían dos aristas. Y yo, por supuesto que hay un montón de veces donde meto la pata, siempre lo digo. Esto de que tenga autorreflexión no me garantiza no meter la pata. Lo que sí trato de, y muchas veces lo logro, de darme cuenta qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a comunicar, qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que la otra persona puede sentir, ¿no? Eso me parece como súper, súper importante. Y bueno, si quieren escribir ahí comentarios o preguntas, me las hicieron antes por mensajitos, por la cajita de preguntas, pero si quieren, estaría requete bueno. Entonces decía que para mí algo que tendría que suceder es que los médicos convencionales deberían estudiar también biología y 5 leyes o neurociencias, pero no de lo típico, algo que aumente la capacidad de comprensión.
¿sí? Porque de esto saben y saben un montón, y seguro que hay un montón de momentos que es mega hiper necesario. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente o una apendicitis, no nos vamos a poner a decodificar. Podés llamar en el momento a algún brujo, como gente conocida lo ha hecho, está todo bien, pero aparte vas a llamar al SAME, por lo menos acá en Argentina, que es las ambulancias que te van a venir a buscar así de urgencia, ¿no? Ahí dice, los médicos no entienden que la gente también necesita información para no tener miedo. Sí. Y también está interesante saber que la información hay que encontrarla de un modo que no sea del automático del miedo. Por ejemplo, que no sea googleando, porque lo que dice ahí cuando googleas va a, como a sinergizar, o sea, a hacer un círculo vicioso. Entonces es peor. Pero sí informar, y nosotros, como nosotras, como médicas, médicos, aceptar la información que traen los pacientes. Es difícil a veces. Es difícil a veces saber que no tenemos esa verdad, porque hay alguito de esa soberbia necesaria para acompañar, necesaria para creer que yo puedo ayudar a otra persona, que tengo una información válida para acompañar. Eso también es un juego como de ida y vuelta, como cómo confiar y creer en que eso realmente puede ayudar y que no se transforme en algo de soberbia, ¿no? Que por supuesto que tenemos todas por características personales y también por esto de la enseñanza, realmente. Hola, Sol. Y entonces decía esto, que para mí los médicos deberían también estudiar 5 leyes y biología, porque no conozco, si hay alguno que me diga, no conozco médica que haya estudiado biología y 5 leyes y que haya desechado todo lo que es eso. Como, no, eso no sirve, no va, me quedo con lo que aprendí en la facultad. No conozco. ¿Mm? Al revés, un poco sí. Pero igual, a mi modo de ver, se trata de integrar, realmente. Y sobre todo, creo que no, así como las personas que hacemos también la parte holística, no denostar la medicina convencional. Algunas cosas sí, porque estoy realmente en desacuerdo con los modos, con las hiperintervenciones, con decisiones en base solamente al miedo y al protocolo. Eso realmente me parece que está mal, pero ni de un lado ni del otro. Hace el año, sí, creo que hace unos cuantos meses, cuando todavía era verano, un humorista muy conocido, Ezequiel Campa, que hace videos sobre las personas que hacen cosas espirituales o bueno, sí, como retiros, y los que hablan de mucho de decodificación y eso, levantó un reel mío en el cual yo hablaba de decodificación del dengue, y no sé qué le hizo, lo remixó y lo puso ahí en su feed, y de repente una catarata, pero catarata así, de personas que me decían de todo, pero yo no les puedo decir las cosas que me decían, simplemente porque yo decía que para el dengue que se cuiden y se traten como quieran y deban, y que se enfoquen también en la decodificación. Y ahí explicaba la decodificación del dengue. Y desde una mirada de Enrique Burón, que es uno de mis profes, a quien respeto muchísimo, muchísimo, y son muchos libros de decodificación que aparte están para cualquier persona que quiera adentrarse en este mundo, y hablaba de eso, y fue un desastre de gente que
psicólogas, astrólogas, vi gente alguno del CONICET, como alguien que hacía biología, diciendo que un poco más no, decían cárcel en Tierra del Fuego, me decían de todo porque simplemente yo estaba dando una mirada más. Entonces, es súper importante, para mí eso es como está mal, primero hay que saber y después en todo caso hablamos, ¿no? Bien, voy a volver a las palabras de la medicina convencional que estuve compartiendo en los reels, en esto de que si quieren pueden compartir ahí cuáles palabras les resultan como más como crueles, podríamos decir, ¿no? Eh, como cuando dicen que es algo invasor, eh, o si se diseminó, ¿sí? O llegamos tarde, que no se nos vaya el tren. El otro día una paciente que está cursando un diagnóstico de cáncer de mama me dijo que el médico le dijo que no, que el problema era que se les iba el tren, entonces que había que apurarse y a la semana, después de una semana donde ella estuvo en un ataque de terror, estuvimos hablando, fuimos trabajando un montón para poder sacar de su cabeza esas palabras y esa forma y la idea de que se vaya al tren. Y de hecho trabajamos también simbólicamente con poder llegar al tren y subirse al destino que quería. Después de una semana le dijo, bueno, entonces el 5 de febrero podemos hacer los estudios para la cirugía. Y cuando ella le preguntó, pero era que había que apurarse, no, le dijo como es una expresión, ¿no? Entonces, re interesante saber que los apuros, ¿sí? Excepto que sea una urgencia en ese momento, no son tales. Y especialmente cuando que estoy viendo un montón, cuando hay diagnósticos de cáncer de mama, o que llega una ecografía y estudio que dice BRATS 4 y entonces viene una catarata de locura de ya hay que hacer todos los estudios, ya, y la verdad que no es así. O cuando dice la palabra invasor, imagínense que esa planta que está ahí, a ver si puedo, sí, la palmerita esa que está ahí, ¿sí? Dijeran, es uno de los más agresivos, acá Pato dice, es uno de los más agresivos, me dijeron, sí, está en el top 10, lo de agresivo o lo de invasor. Imagínense que yo les diga, no, está invadiendo el techo, ¿sí? Porque es agresiva esta palmerita, es agresiva porque está entrando a la parte de el techo. A ver, si sube al techo y yo ahí tengo, no sé, no quiero que se ensucie el techo y la pintura, está bien hacer algo. ¿Se escucha bajito? Espero que no. Bueno, díganme. Lo que decía es esto. Está bien, la palmerita creció un montón. Puede ser que yo necesite hacer algo. Correrla, ponerle algún hilito como para que vaya para allá, todo bien. Pero de ahí, sí se escucha bajito. A ver, me lo voy a acercar acá. Gracias, Gaspar. Hacer algo está bien, más decir que es agresiva ella, es terrible, como es invasora, es agresiva. No, a ver, la palmerita, como las células, como los tejidos, tienen una función y tienen un modo de crecer. Van a perpetuarse y van a crecer, van a tender por naturaleza a ir hacia donde pueden captar energía y hacia donde pueden crecer. Para lo que son los tejidos
que la medicina convencional le llama invasores, que simplemente son tejidos que crecen, ¿sí? Células que se multiplican más rápido que las otras y que crecen, ¿m? No porque quieren invadir, no porque son malignas, que es otra de las palabras del top 10, sino porque tienen una función que hacer. En el caso, por ejemplo, que hablábamos recién de cuando hay un cáncer ductal, es decir, células diferenciadas, ¿sí? Que van a tapar, ¿sí? Los conductos galactóforos de la mama, ¿sí? Del seno, tapan ahí de la teta, ¿eh? Van a tapar. ¿Qué hace el cerebro? Primero ulcera, hace espacio cuando hay alguna situación donde la mujer necesita llegar con su leche, más con su nutrición, más lejos, necesita llegar más, ya sea a su hijo o hija simbólica, o hijo real, o a el nido, ¿sí? Entonces primero el cerebro ulcera, hace agujerito para llegar más, y luego tapa, va tapando. ¿Con qué? Con ese tejido que es necesario para reparar lo que primero se ulceró. ¿Y cuándo lo hace? Cuando ya no necesita más llegar ahí a ese hijo simbólico o ese hijo real. Cuando ya no lo necesita no lo necesita más, tapa. Y entonces cumplió una función, ¿sí? Ese es un ejemplo que es, para mí es perfecto, un ejemplo de que un tejido no solo que no es invasor, sino que cumple una función para ayudar al organismo. Todo tejido que se crea nuevo, toda célula que se multiplica, es para ayudar a una situación. Ahora, como decía antes, si la palmerita llega arriba, la palmera, no sé, la palmerita es para comer, si la palmera llega al techo y no quiero que la ensucie, o sea, ¿puede ensuciar el techo? Sí. ¿Debo hacer algo para modificarlo? Sí. En el caso de lo que le llaman cáncer ductal de mama, puede ser que tenga que hacer algo para frenarlo. También se puede frenar con biodecodificación o con otras disciplinas, con energía escalar y un montón de otras disciplinas. Puede ser, pero a veces también se usa la medicina convencional para frenarlo. Ahora, que se use la medicina convencional para frenar eso no significa que ese tejido sea agresivo, ese tejido sea invasor o ese tejido sea maligno. El problema es que cuando se nombra maligno, invasor y de esos modos, el cerebro, la persona tiene un susto terrible y dispara mucho más estrés, y entonces a veces el diagnóstico, hay lo que se llama conflicto de diagnóstico, y lo que toman como tratamiento, o sea, el remedio, que a veces no es remedio, pero no importa, lo dejo para otro vivo, el remedio es mucho más terrible que lo que llaman enfermedad. Por eso es que es importante comprender qué significa, independientemente del tratamiento que se haga, y nombrar de otro modo. Por ejemplo, se puede nombrar como un tejido especializado, como un grupo de células especializadas, que de hecho lo son, o de simplemente un tejido, o a ver si se me puso medio blanco, perdonen. A ver si pongo un segundito que pongo esto. A ver si se escucha ahí. Se ve, ¿no? Qué raro. Bueno. Bien, nombrar de otros modos, ¿sí? Lo mismo cuando se habla de, por ejemplo, ganglios tomados, ya invadió el ganglio, y aparte
hablan de ya invadió. ¿Mm? O sea, ya invadió y aparte está tomado. Estoy leyendo. A veces no es solo lo que dicen, sino que te tratan como si fuera tu culpa o como si eligieras estar enfermo, porque no te controlaste a tiempo o porque no paraste de comer o no hiciste ejercicio. Bueno, eso es lo otro que tiene que ver con culpabilizar. Es como si yo te dijera, y esto también lo charlo mucho con las mujeres que tienen diagnósticos distintos, eh, que dicen, esto me lo hice a mí. O sea, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo? Porque me lo hice a mí. ¿Mm? Y realmente la biología es biología, insisto. La planta va a crecer para arriba. Y va a ir hacia donde tiene luz y se va a multiplicar para crecer. Ahora, entonces no hay culpabilidad alguna, es como culpar a la biología de que está creciendo. Ahora, sí, la mujer tiene la responsabilidad, es decir, la capacidad de respuesta una vez que está la situación de hacer alguna cosa para modificarlo. ¿Mm? Ahora, no existe la culpa en biología, no existe. Es como, son cosas que suceden. Yo siempre digo, hay un montón de mujeres, sobre todo grandes, que siempre se han encargado de los demás y se han descuidado a sí mismas, no se han dado tiempo personal, no, y sin embargo no todas las personas se enferman. Entonces eso también es para tenerlo en cuenta. ¿Okay? Bueno, voy a decir esto que me fui por las ramas, que estaba hablando de otra de las cuestiones de la medicina convencional, es cuando hablan de ganglios tomados, de que ya tomó ganglios. Entonces la palabra ya significa que hay algo que habla del tiempo, que habla de que hay un hilo conductor, ¿sí? de todo lo que va a pasar. ¿Sí? Y que ya está en esta primera instancia. Cuando dice ya es que viene una primera instancia, después otra segunda, después otra tercera y así. Entonces, muy interesante sacar la palabra ya. Y por otro lado, entendiendo la biología, un ganglio no está tomado por un ente que vino de otro lugar y fue malignamente tomado por el enemigo. ¿Sí? Un ganglio, en todo caso, lo que hace es activar células y diferenciarlas para algo. No existe, como entiende la medicina convencional, la diseminación, o sea, células que viajan como si estuvieran con un joystick y dicen acá, y ahí aparece, siembra, en vez de sembrar caminito, va y siembra a distancia. No, en todo caso, lo que sí pasa es que hay, en este caso, por ejemplo, esto, digamos, yo atiendo muchas mujeres que tienen diagnósticos de cáncer de mama, entonces por eso uso este ejemplo. Cuando hay un ganglio que está inflamado, o sea, lo ven como inflamado, y después cuando hacen las anatomía patológica y ven que dice, no, tiene una célula de, no sé, adenocarcinoma de mama, o sea, una célula de mama. Entonces dicen, está tomado, ya están tomados. No. En todo caso, ese ganglio lo que hizo fue activar y multiplicar y diferenciarse. Una célula ganglionar común se diferencia, luego se multiplica y diferencia en una célula con características de glándula de mama diferenciada, que le llaman adenocarcinoma de mama, por ejemplo. ¿Sí? Uno puede preguntarse, ¿pero cómo es posible que se diferencie o que aparezca una célula así en el ganglio? Bueno, es importante pensar que venimos de dos células. Óvulo, espermatozoide, se unen, tienen toda la información. Hay primero multiplicación celular, ¿sí? 8, 16 células, 32, así, hasta que se implanta en el útero materno y después empiezan a diferenciarse en un montón de
de distintas formas de células, pero básicamente en 3 capitas, ¿sí? Que le llaman capas embrionarias, que es endodermo, mesodermo y ectodermo, así se llama, que eso va a formar toda la personita, o sea, nos forma todas. ¿Qué significa? Que de 2 células se forma todo. Entonces, todo nuestro cuerpo tiene la capacidad toda célula tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier otro tipo de célula. Por eso es que no está bien decir que está tomado ese ganglio, y sí que tiene células que se han diferenciado. Vuelvo a lo mismo que al principio. ¿Esto qué significa? ¿En qué ayuda? En disminuir el miedo, el cortisol y todo lo que eso conlleva, poder comprender y abordarlo también de otro modo, aumentar la calidad de vida, abordar los tratamientos de un modo mucho más tranquilo, no sentir, que las mujeres no sientan que tienen la espada de Damocles clavada, que si no hacen se van a morir, que si no hacen exactamente algo ya es terrible, que depende de un azar de la malignidad y de que eso en general lleva a la culpa, ¿no? Como si esto fuera así, que lo que hacemos mal o las personas malas se enfermaran, bueno, eso es para otro rollo que viene de la religión y demás. Básicamente, creo que empezar a nombrar de otro modo, aunque parezca pequeño, es todo. O por lo menos es todo el primer gran paso para poder estar mucho más sanas, por un lado, y por otro lado, las personas que estén transitando algún diagnóstico, que tengan muchísimas más posibilidades de primero encontrar el sentido también a qué significa y para qué el organismo está creando eso, que no es para embromarte, eso seguro, y luego poder abordarlo distinto con muchísima más tranquilidad, ¿sí? Bueno, estoy pensando también que había alguna otra palabra que me estuvieron compartiendo estos días. Bueno, no me acuerdo ahora. También esto de poner voluntad, ¿no? Como si se tratara de voluntad a personas que están deprimidas, a personas que tienen obesidad, a personas que tienen diabetes, como a todas esas personas que le dicen que pongan voluntad. A mí me da ganas de, como colega, muchas veces de decir como, bueno, miremos la vida propia, porque no creo que ningún colega sea una carmelita descalza o un carmelito descalza y no meta la pata y tenga voluntad para todo y todas esas cosas que muchas veces les piden a los pacientes, ¿no? Por ahí dicen es difícil la familia. Sí, por eso decía antes esto de lo importante que es poder abordar con conocer de lo que significan las enfermedades, que no es lo que se aprende en la medicina convencional, que hay mucho más. Y por ahí dicen, con esto de difícil la familia, muchas veces mis pacientes, o por lo menos las personas que yo atiendo, terminan haciendo tratamientos o terminan transitando algunos diagnósticos y enfermedades con un miedo o unas decisiones que ni siquiera les pertenecen y que les pertenecen a la familia. Yo digo que a veces las quimios son los tratamientos para las creencias convencionales, lo que no implica que en muchos casos haya que hacerlas, más sí entender qué significan para todo, también diabetes o obesidad. Estas 3 son las que tengo así más a la mano de personas que las padecen y que padecen más a la familia a veces que lo que ellas mismas creen, pero tras que es difícil
culturalmente y por lo que se sabe, poder atravesar el modo convencional cuando aparte está la familia, son las personas que nos aman, es mucho más complejo aún, ¿no? Entonces, cuanto más se expanda, por lo menos yo digo esto de investigar, investigar, ¿m? Y no solo googlear, sino investigar, hablar con las personas que eh, han hecho otras cuestiones que no es solo lo convencional, a veces solo otras cuestiones, a veces integrado. Por ahí tengo en mi feed hay un vivo, también en el canal de YouTube, que hicimos hace poquito, sí. Después lo dejo, lo comparto en historias, ¿okay? Que también que está muy interesante, con alguien que atravesó un diagnóstico y enfermedad de cáncer de mama y hizo de distintas disciplinas con un abordaje y un proceso para mí alucinante, se llama Pau Menge. Y también, bueno, ya haré seguramente con alguna de mis pacientes algún vivo. Bueno, no sé qué hora es, a ver si puedo ver, sí, 7:38, así que tenía ganas de compartir, no paré de hablar, para variar, perdón. Dejo este vivo acá abierto y hacía un montón que no estaba compartiendo así. Voy a ver si la semana que viene puedo hacer otro pequeño compartir. A mí me gustaría hablar de los fracasos. Estoy buscando ahí alguna coequiper que quiera compartir conmigo esto de, bueno, ¿qué pasa cuando nos equivocamos, ¿no? Colegas, y sean colegas médicas o personas que hacemos terapias holísticas, desde biodecodificadores o terapeutas escalares, quien sea, estaría buenísimo compartir también la parte de cuando la pifiamos, como decimos acá. Y bueno, y seguir con este tema. Si quieren, después me dejan escrito en donde voy a compartir el vivo qué otras temáticas dentro de este gran tema que es la medicina convencional y las terapias holísticas quieren que abordemos. Bueno, les vuelvo a decir feliz año. En mi familia, bueno, mi familia así y mi entorno social, venimos de una re gran despedida de alguien que quise mucho y quiero mucho a su familia, así que es un momento re difícil. Y así que abrazo para también las personas que están atravesando algún momento más complicado, o para, como yo le decía también ayer a mi compañero, que el 25 me desperté están mis hijos, estaban mis hijos rarísimos, ambos durmiendo en mi casa, mis gatitos, mi compañero a 4 cuadras, mis padres y mis hermanas los había visto el día anterior y sin embargo me desperté con una sensación de soledad y nostalgia que no sabía ni de dónde venía. Y más allá, aparte de la reciente despedida, y esto es algo súper común que le pasa a un montón de gente, más aún creo que las personas que tienen así, que no están todas las personas que quisieran estar o que vienen de momentos difíciles por lo que sea. Yo me sentí rara, dicen por ahí, y que descubrí que hay un montón de gente que sí, se siente como que da nostalgia en las fiestas y todo eso. Y a mí me sirvió volver a mí y hacer un poco lo que voy, entre muy comillas, hacer lo que predico, que es esto de saber que el 24, el 25, el 31 y el 1 el sol va a salir igual, esté nublado o no, al otro día, y que en verdad es un día como cualquier otro,
y dejar de estar pensando en los significados y simplemente estar sintiéndome, respirar, ir a mirar, bueno, gatitos, por ejemplo, tengo otra ex paciente muy amiga que amo, que justo falleció su gatito, así que eh, a veces puede ser peor, pero en todo caso ir a pisar tierra con los pies, mirar arbolitos que nos remedan lo que son los ciclos, estar al sol si puede, sentir el vientito y si no, música suave, bailar, echarse a llorar si es necesario y después volver ahí al eje. Alejo sería como al ego, no, al eje, estar ahí. Y creo que después pasa. Bueno, gracias ahí por escucharme. De verdad que muchas veces me escriben diciendo te escuché tal vez en un reel y me sirvió un montón o me mandan mensajes diciendo me sentí muy acompañada y da sentido a la tarea. Yo cuando estoy compartiendo eh, que muchas veces no, el, el feedback no es inmediato, entonces es raro. Así que después cuando viene está buenísimo. Bueno, gracias, estamos ahí viéndonos. Gracias Pato, gracias a Laues, ¿no? Sí. Y gracias Patri.